y busquen el libro de Romanos, libro de los Romanos, capítulo 6. Mire, hermano, esta palabra es sumamente importante. No, no sé cómo la voy a trazar porque hay recién convertidos y yo espero al Señor que le dé entendimiento a las visitas y a los nuevos convertidos para que puedan entender la verdad de esta palabra, ya que yo estoy seguro que la iglesia la entiende. Si no, pues vamos a orar a Dios para que le dé entendimiento. Amén. Vamos a leer en Romanos. Fíjense que vamos a tocar el capítulo 6. Voy a tratar de ser breve, considerando que hay escuela y que están cansados. Pero créanme que tengo una responsabilidad sobre mis hombros muy fuerte de traer esta palabra. Es muy importante. Es muy alarmante la condición en la que viven muchos cristianos aún dentro de las iglesias. Amén. Romanos capítulo 6. Vamos a considerar, fíjense, desde el 4 hasta el 6. Romanos capítulo 6, desde el 4, vamos a leer hasta el 10 mejor porque quiero que tengan buen entendimiento. Y el versículo 6 de ese capítulo, yo quiero que usted lo escuche bien. Amén. Yo sé que están muy receptivos. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Que esa palabra bautismo quede en tu mente grabada. Con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Escucha este versículo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te doy las gracias, Dios mío. Te doy las gracias, Señor, porque estoy seguro, Dios mío, que esta palabra va a ser de mucha bendición a estos jóvenes, Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú captures la atención de ellos, Dios. Que tu palabra, que es como espada, más cortante que toda espada de doble filo, Señor, penetre en sus corazones y en sus mentes, Dios mío. Yo ato sus mentes ahora mismo a la obediencia de Jesucristo, Señor. No permitas distracciones, Dios. No permita que nada los distraiga, Dios amado. Y permite, Dios mío, que pueda fluir tu autoridad. Que pueda fluir, Dios mío, tu palabra, Dios amado. Y que haya entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a predicar sobre el tema
Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a predicar sobre el tema muriendo para matar el sistema que nos mata. Muriendo para matar el sistema que nos mata. Para nosotros poder entender este tema, sencillamente tenemos que entender algo muy importante, que hay límites y hay extra límites. Los límites son términos, es una raya, es como una raya establecida, un límite hasta ahí. Eso es un límite. Y Dios siempre le ha puesto límites al hombre. Dios siempre, desde el principio, le ha puesto límites al hombre, y desde antes del principio a Satanás también le puso límites. Porque Satanás no podía ser más grande que Dios. Y como quiso ser más grande que Dios, tuvo consecuencias. Eso se llama un extralímite, se extralimitó. Satanás se apoderó de una autoridad que no le pertenecía. Y por eso fue expulsado de la gloria de Dios. Se extralimitó. Por eso es que hay límites y hay extralímites. Vemos en Génesis, y voy a hablar con bases bíblicas, en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, ahí Dios le pone límites al hombre. Ahí es cuando Dios le pone límites a los hombres, o en este caso a Adán. Dice la Biblia: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Ahí vemos un límite que Dios le puso a Adán. Vemos que Dios hizo los cielos, hizo la tierra, creó la vegetación, dispuso en su corazón ordenar y ambientar ese lugar donde iba a plantar el hombre, y lo puso y le dio al hombre reinado, le dio gobierno, le dio señorío, para que el hombre gobernara sobre todas las cosas. Pero el hombre se extralimitó. ¿Cuándo se extralimita? En el capítulo 3, en la desobediencia, que marca la desobediencia del hombre. Dice: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. La serpiente era Satanás. Que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a sus ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Qué bueno es el pecado, ¿verdad? Qué sabroso es el pecado. Qué delicioso es el pecado. Esa palabra pecado la voy a hablar más de 100 veces desde este lugar. Esa es la palabra que voy a resaltar, porque el pecado es bueno, el pecado no es malo. Es bueno para la carne. Dice que el árbol se veía codiciable. ¿Por qué? Porque casi siempre todo lo que es malo a nosotros nos gusta. ¿Por qué siempre nos inclinamos hacia las cosas malas y no hacia las cosas buenas? ¿Por qué nos gusta más estar en el mundo sin que nadie que nos gobierne? No necesitamos a Dios para nada. Porque muchos de los que están en el mundo, cuando le hablan de Dios, rehúsan llegar a la iglesia, a la casa de Dios, o que le hablen de Dios. ¿Por qué? Porque el mal gusta más que el bien. Dice la Biblia que la luz llegó al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
porque las tinieblas para los hombres y para esta carne es más codiciable. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, ¿a quién? Al representante, al que le fue dado el mandamiento, el cual comió así como él. Ahí el hombre traspasó los límites que Dios le puso. Ahí el hombre rompió la barrera que Dios había puesto. Y hubo una separación entre Dios y los hombres. Y por la desobediencia se introduce el pecado en el mundo. Y el pecado es aquello que nos separa de Dios. ¿Por qué la mayoría de las personas que están en el mundo están lejos de Dios? ¿Por qué? Porque hay pecado en su corazón. Porque desde que nacen, desde el tiempo de Adán, todo el que nace con esa raíz de pecado en su cuerpo. ¿Por qué? Porque vino a través de ¿qué? De la desobediencia. El pecado es una actitud de rebelión hacia Dios. Eso fue lo que hizo Adán en el principio. Se rebeló contra Dios. Se rebeló contra la autoridad. Y muchas veces vemos eso en la iglesia de Dios. ¿Qué es pecado? Rebelión. Nos rebelamos contra la autoridad. Nos rebelamos contra los mandamientos de Dios. Nos rebelamos con aquel límite, con aquella raya que Dios puso, la traspasamos y no nos importa. ¿Por qué? Porque perdemos el temor. Cuando tú comienzas a desobedecer, empiezas a perder el temor. Y el pecado es un mal progresivo. Y crece gradualmente, lo vemos en la Biblia. En capítulo 6, vamos con la palabra del Señor, capítulo 6 de Génesis. Capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, el hombre pensaba solamente en hacer lo malo. El hombre pensaba solamente en deleitar su carne, en deleitar sus pasiones. Vamos a hablar del pecado. El pecado, en cualquiera de sus manifestaciones, es el problema más serio que tiene la humanidad. Ahora, mis jóvenes, el problema más grande que hay sobre la faz de la tierra es el pecado. No hay control sobre el pecado a menos que no entremos a lo que ya mismo voy a ir. El hombre no tiene control del pecado si no se allega a Jesucristo. Es imposible. Mira, aún dentro de las iglesias vemos gente perdiéndose. ¿Por qué? Porque no han consagrado su vida. Esa palabra consagración es muy importante. Dentro de las iglesias se pierde. ¿Por qué? Porque no hay consagración, no hay un compromiso, no hay un respeto al mandamiento de Dios. Adán le perdió el respeto al mandamiento de Dios y se dejó seducir por la astucia de la serpiente. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo invisible. Desde lo invisible hay un ejército de profesionales diabólicos, porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores, contra principados que gobiernan en las regiones celestes. O sea, yo te estoy hablando a ti de que nosotros tenemos un ejército enemigo de profesionales. Y cuando tú vas a luchar contra profesionales, tú tienes que luchar profesionalmente. No estamos hablando de un ejército cualquiera, estoy hablando de cosas serias. Estamos hablando de un ejército que lo que quiere es destruirte. Y es un ejército que no está dividido por ningún lado. Entonces, cuando nosotros observamos la iglesia, vemos que la iglesia en muchos ámbitos está dividida. Hay divisiones. Aún mismo en las sociedades hay divisiones. La iglesia misma como entidad, que si unos son presbiterianos, que si unos no guardan el sábado, que si otros usan el velo, hay divisiones. Que si unos creen en esto, otros creen en aquello. No hay un pensamiento unísono. No hay una iglesia unidireccional.
entonces el enemigo de las almas está ganando terreno en nosotros. Ahora está de nosotros si personalmente en mi vida yo lo dejo entrar. Y cuando nosotros entramos a vivir una vida en el Espíritu, podemos entender este ejército de Satanás que lo que quiere es apartarnos de la verdad de Dios. Que lo que quiere es que tú no alcances el propósito de Dios en tu vida. Que no quiere, yo siento su presencia, que no quiere de ninguna manera que tú alcances que tú abraces ese propósito. Joven, ¿tú le vas a permitir eso a Satanás? ¿Estaremos viviendo verdaderamente acorde con lo que Dios quiere en nosotros? ¿Estaremos realmente agradando al Señor con nuestra vida? Yo estaré viviendo una vida piadosa. ¿Qué es una vida piadosa? Una vida conforme a la palabra, a lo que hemos aprendido. Realmente, póngase a meditar, es tiempo de meditar, iglesia. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo estoy agradando a Dios. ¿Seré yo estorbo para el Evangelio? Con mis enojos, con mis contiendas, con mis iras, con mis disensiones, con mi amor hacia el mundo, porque no queremos soltar el mundo, porque el mundo no se quiere despegar de mi carne y de mi vida. ¿Por qué no puedo dejar el mundo? ¿Por qué no puedo dejar las cosas que desagradan a Dios? ¿Por qué no puedo dejar aquello que desagrada a Dios? ¿Por qué es tan fuerte el pecado en mi vida? Por eso el tema es muriendo para matar el sistema que nos mata. Muriendo para matar el sistema que nos mata. ¿Por qué? Vamos a la Biblia. Yo le voy a hablar con Biblia porque nada de lo que yo voy a hablar aquí, yo quiero que usted piense que me lo inventé. Está en la Biblia. Está en la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo nos quiere educar. Hay un texto que es muy mal interpretado en la Biblia. Y es el versículo 6 del capítulo 6 de Romanos, que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ese cuerpo del pecado, la gente piensa que es este cuerpo, la carne. Cuerpo del pecado, no está hablando del cuerpo de la carne. Está hablando del cuerpo del pecado como un sistema que nos gobierna, como un sistema que reina. Por eso la Biblia dice: no reine pues el pecado en vuestra carne, en vuestra vida. Aquí habla del pecado como un reino que se introdujo en el mundo, como un intruso que el hombre le dio paso al mundo y fue como un virus. Mire, el pecado es como un virus. Usted sabe lo que es el virus del SIDA, que es el más conocido, uno de los más conocidos. El virus del SIDA es el virus que ataca al sistema inmune del hombre y poco a poco va debilitando todos sus órganos hasta que lo mata. Así es el pecado. El pecado entró como un virus cuando el hombre le abrió la puerta a Satanás, y fue como un virus que entró, y comenzó a atacar a la humanidad. Y desde que entró no ha podido salir, sino por Cristo, que fue el que vino a restaurar la condición del hombre. Porque en Adán todos caímos de la gracia, caímos de la salvación, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no había oportunidad para nosotros. Tú sabes que tú estabas destinado a muerte, a condenación. Estabas destinado a condenación, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo. O sea, Dios mismo, dice Timoteo, que tomó forma de hombre y vino a la tierra para traer salvación a los hombres, porque la habías perdido. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. El pecado es un sistema que nos gobierna. Por eso dice la Biblia
no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora sí está hablando del cuerpo. Cuando dice no reine, se refiere al otro texto, que es el cuerpo del pecado, que es el que reina en este presente siglo malo. Por eso es que tú ves más cosas malas en el mundo que cosas buenas. Por eso es que tú ves que de un momento a otro, a través de las generaciones, la maldad ha ido en aumento. Por eso es que digo que el pecado es un mal progresivo, que mediante va pasando el tiempo, la maldad sigue en aumento. Por eso no esperemos que esto se arregle. Iglesia, joven, no esperemos que esto se arregle. Esto no se va a arreglar. El pecado es un mal progresivo y ha crecido a grandes escalas. Ahora, yo sí puedo dominar el pecado si vivo conforme al régimen de Cristo, al régimen del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que existe un bautismo. Ahora voy a hablar del bautismo. Muchas veces nos bautizamos, y yo he visto esto en muchas iglesias, que bautizan a la gente y la gente no sabe por qué se están bautizando. No saben qué significa el bautismo. El bautismo significa que así como Cristo murió y resucitó, murió en debilidad y resucitó en gloria, así nosotros hemos muerto en Cristo para resucitar juntamente con Él cuando Él se ha manifestado en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Espero que usted entienda esto. O sea que cuando yo me bautizo, yo estoy renunciando a mi vida pasada, a mi viejo hombre, a los deleites que tenía antes. Por eso es que la Biblia habla de cosas nuevas. Y te das cuenta que la Biblia tiene lenguajes como este: nuevo pacto, nuevo nacimiento, nueva criatura, nuevo hombre, nueva Jerusalén. Cosas nuevas, porque habían cosas viejas que se establecieron para aquel tiempo, para que el hombre fuera guiado al plan perfecto de Dios, que es este plan y dispensación que estamos viviendo ahora, que es la dispensación de la gracia. Y muchos hombres y muchos predicadores y muchas redes apostólicas han convertido en libertinaje la gracia santa de Dios. Es bochornoso ver eso. ¿Cómo piensan que la gracia de Dios, mira aquí lo dice, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque la gente dice, pues como ahora hay gracia, pues vamos a aprovechar de que yo me arrepiento y después el Espíritu me perdona y puedo seguir una vida deliberada y puedo hacer lo que me da la gana, puedo hacer lo que bien me place. Pero ¿sabes algo? Ya no nos ceñimos nosotros, sino que nos ciñe Dios. Amén. Nos ciñe Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué nos dice Gálatas? Voy así en este son, porque quiero que esta palabra quede grabada en sus corazones. Libro de Gálatas, capítulo 6. No, capítulo 5, versículo 16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Tú no te has dado cuenta de la lucha que hay en tu interior? ¿Tú te has dado cuenta de la lucha que hay en tu interior? Que a veces tú quieres agradar a Dios, pero no puedes. Que tú intentas hacer las cosas bien, pero hay una fuerza mayor que se opone. Que tú quieres agradar a Dios y quieres hacer cosas buenas para el Señor y vuelves y fallas. Que lo intentas y vuelves y fallas. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Es porque hay un sistema al cual te hiciste esclavo, que es el sistema del pecado. Porque la Biblia dice que nosotros somos esclavos de aquello a lo cual obedecemos. Si obedecemos al pecado, somos esclavos del pecado. Alabado sea el nombre. Y vivimos bajo el sistema del pecado. Pero ¿qué tenemos que hacer
para no vivir bajo ese sistema asqueroso. Tenemos que morir para matar la fuerza del pecado. Tenemos que morir primero para que la fuerza del pecado sea destruida. Porque si nosotros morimos juntamente con Cristo y crucificamos la carne, alabado sea el nombre del Señor, y reventamos la carne, yo te aseguro a ti que tú vas a vivir una vida agradable a Dios. Tenemos que cansarnos ya de vivir una vida desagradable, de vivir una vida mediocre ante los ojos de Dios. Yo me tengo que cansar de eso. Yo tengo que vivir una vida santa, una vida pura, una vida agradable a mi Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos a perder sencillamente por eso. Porque si seguimos la corriente de este presente siglo, dice la Biblia que aquel que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y aquel que alimenta la carne no puede agradar a Dios, dice la Biblia. No puedes agradar a Dios si vives conforme al sistema riguroso de la carne, del pecado. Ese sistema que te mata, que te tiene bajo esclavitud. ¿Qué es esclavitud? Esclavitud es yugo, es servidumbre, es atadura, es sujeción. Cuando tú tienes un yugo con el pecado, es un yugo que te sujeta a él y tú haces lo que el pecado te dice que haga. Alabado sea el nombre del Señor. Influenciado por la fuerza de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ¿quién nos tienta? Dios no nos tienta el diablo, el tentador, para que no hagamos la voluntad de Dios, para que perezcas en el camino, para que no agarres, aleluya, lo que Dios ha prometido sobre tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Me lleva el Señor ahora a Colosenses. Colosenses, muy importante. Morimos juntamente con Cristo en el bautismo. Cuando nos bautizamos, eso es un simbolismo de que morimos y hemos resucitado a una nueva vida. Amén. Pero dice la Biblia, si pues, en el capítulo 3 de Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Pero dice aquí el 5, escucha bien esto: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios, esto no es en la ley, no estamos hablando de que antes, estamos hablando de ahora, la ira, que es una ira, el coraje de Dios, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis unos a otros. Eso no pasa en la iglesia. No. Eso no sucede en la iglesia. Eso no sucede en la iglesia, o sí sucede. No debería de suceder. Porque si yo amo a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, yo no debo mentirle a mi hermano. Mira, es normal que uno tenga enojo contra el hermano. Eso es normal. Ahora, debemos aprender a controlar eso. Y eso sucede cuando vivimos una vida en el Espíritu. Una vida sujetas al gobierno de Dios y no sujetas al gobierno de Satanás. Así que juventud, iglesia y visita que está en medio nuestro, no vivamos más bajo el sistema del pecado. Amén. Vivamos una vida piadosa para el Señor. Esto no es un mensaje explosivo. Esto es un mensaje
para que nosotros entendamos el camino, para darnos luz en el camino. ¿Por qué? Porque de qué vale que yo brinque, salte, grite, satisfaga mis emociones en el culto. Porque déjame decirte que nosotros los pentecostales muchas veces rendimos cultos egoístas. Rendimos cultos egoístas porque venimos a la iglesia y lléname, y dame, y lléname. Eso se llama un culto egoísta. Eso no se llama un culto a Dios. Eso se llama un culto egoísta. ¡Gloria a Dios! Servir a Dios no es eso. Servir a Dios es tú vivir una vida consecuente de amor con tus vecinos. Tan sencillo como eso, con tus vecinos en tu trabajo. Mira cuánta gente cristiana que predica la palabra y en el trabajo son unos diablos. Con los vecinos son unos diablos, no comparten con los vecinos, se enojan con los vecinos, tienen problemas con todo el mundo en la calle. Lo he visto y los hay, existen, están, pero eso tiene que desaparecer, porque no podemos correr con un sistema desunido. Tenemos que correr en un mismo pensamiento, en un mismo sentir y haciendo una misma cosa. ¿Para qué? Para que entonces nuestra predicación tenga mayor efectividad. Para que entonces nuestra predicación tenga mayor efecto en las vidas. Porque ahí no solamente estamos predicando de boca, sino de hechos. Y eso hace un mayor efecto. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y a darle gracias a Dios por esta palabra. Amado Dios.